Melanie, ¿si me oyes? Sí, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vos tienes las preguntas de proyectos? ¿Cuáles preguntas? Las que estamos haciendo como ahorita, ¿tienes o no tienes? Anotado en mi cuaderno algunas, no tengo todas. Ya. ¿Me puedes mandar mañana por correo eso? Claro. Ya. Igual estas, si estás anotando estas, ¿no? Sí, Inge. Ya. Entonces, para que me vayas mandando, porque tenemos hoy, mañana y pasado. Ah, ya. Hoy, mañana y pasado. Y hasta el viernes Ya. tenemos, porque tenemos la administración financiera 1 y la administración financiera 2. Inge, ¿y hasta cuándo son las clases del complexivo? Creo que se termina el jueves y viernes de la próxima semana, por el Ah, feriado. como decir mañana en 8 días. Ya hay el feriado lunes, martes, miércoles. Si no, ya se terminaría lunes y martes. Ah, ya. Usted sí había subido las clases, ¿verdad? A la plataforma, las anteriores. Todo está subido. Ya, Inge. A ver, entonces vamos nosotros, sigamos, ¿no? A ver, quién más por aquí? Ya, entonces continuemos. Ya, entonces está establecido esto, ¿no? Las áreas fundamentales de estudio del análisis financiero son el área de liquidez, solvencia y rentabilidad. Estos son fases de lo que se sigue para hacer el análisis que no interesa mucho, sino que ustedes pueden revisar. Este documento está dentro de la plataforma. Como les dije, son preguntas de opción múltiple, entonces no podemos nosotros, sí, por ejemplo, aquí decir cuáles son las fases del proceso de análisis financiero. Todos estos. Además, ¿por qué? De acuerdo a los autores, tienen algunas cosas diferentes a las de aquí. Este es de un autor, este es de Heeman, ¿sí? Hay otro de Glenn, que también son diferentes, cada uno de ellos. Pero al final, en el fondo, quieren decir lo mismo. Entonces vamos nosotros continuando con esto. Entonces vamos a ver nosotros los estados financieros. Asimismo, existen muchas definiciones de los estados financieros. Son la representación estructurada, otras son los documentos, ¿sí? Estructurado de la situación y desarrollo financiero de la entidad en una fecha determinada y por un periodo definido, como consecuencia de las operaciones realizadas. Los otros autores hablan que los estados financieros son documentos estructurados, ¿sí? Que conlleva todas las actividades de la empresa realizadas durante un periodo contable o un periodo económico que es de un año, en el cual se puede observar o se puede determinar la situación en la que se encuentra. Entonces, los estados financieros son documentos que proveen información acerca de la posición financiera de la empresa, los resultados y sus operaciones, los cambios de capital o patrimonio y los recursos que maneja, así como las fuentes de donde provienen esta información, que es necesaria para realizar estas técnicas de análisis financiero, porque aquí lo que se va a analizar son los estados financieros de la empresa. ¿Sí? Y que ustedes saben
Cuando estudiaron la contabilidad, ustedes estudiaron contabilidad, ¿sí? Y una de las características en la contabilidad, toda transacción que se realiza tiene o debe tener el respectivo respaldo con el documento habilitante, con el documento que sea válido y que sea habilitante para las transacciones. Entonces, igualmente esos estados financieros, como están cada una de las cuentas sustentadas con los documentos respectivos, entonces se lleva a cabo estos análisis. Para eso sirven. Todo bien, el momento que se analiza, a ver, présteme los estados financieros para ver, para analizar la situación económica y financiera de la empresa. Estos estados financieros. ¿Sí? Y que aquí se van viendo cada una de las cuentas. Se va analizando de acuerdo a las técnicas respectivas, se va analizando cada una de estas cuentas. Entonces existen unos principios contables generalmente, ¿no? El insumo del análisis financiero, el insumo de las finanzas también son los estados financieros. ¿Sí? Y aquí es lo que se maneja la parte de contabilidad que va unida luego posteriormente a la parte financiera, a través de normas, a través de estas normas, la contabilidad a través de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, y la parte de la información financiera, en sí los estados financieros a través de las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas normas, ¿no? Que se establecen. Los estados de los datos contables deben registrarse en términos de dinero. ¿Sí? Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. El principio de partida doble de la contabilidad. Y la empresa es una entidad distinta de sus propietarios en concepción dispensable por sentar las bases contables. Son parte de eso. Ya, entonces aquí tenemos nosotros principalmente los estados financieros, los principales estados financieros. El estado de situación financiera o balance general. ¿Sí? Matemáticamente, ¿en qué se resume el balance general? A ver, alguna persona, a ver, la compañera Eva. ¿En qué resumimos nosotros la contabilidad? Matemáticamente, Eva. ¿Si está ahí o no está ahí? No, no está ahí. A ver, veamos quién más está ahí. A ver, ¿quién contesta? Matemáticamente, ¿en qué se resume la contabilidad? Ingresos, egresos, ¿en qué? No, matemáticamente. No sé, sumas y restas. Hay que hacer, a veces hay que hacer sumas, a veces hay que hacer restas, a veces hay que hacer, sacar porcentajes o multiplicar alguna cosa. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, las diferentes, ¿cómo se puede decir? Los diferentes capítulos de matemáticas, ¿sí? ¿En qué se resume la contabilidad? ¿En el cálculo de qué? ¿En qué se resume la contabilidad? ¿Sí? La contabilidad se resume en una ecuación, la ecuación contable. ¿Sí? Matemáticas, estudiamos ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones? Son igualdades. Y la contabilidad se resume en una ecuación. Por eso se llama ecuación contable, en la cual el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Si no está igualada esa ecuación, algo se falló, algo se hizo mal durante el proceso contable. Alguna cosa está fallando. Es una ecuación.
Ya. Entonces aquí dentro de lo que es estos análisis de los estados financieros, también va a depender de la empresa, ¿sí? Pero los principales son el estado de situación financiera o balance general. El estado de resultados o pérdidas y ganancias aquí añade uno que es el de costo de producción y ventas que tiene relación con el estado de resultados. Y el estado de cambio de la situación financiera que tiene que ver con el balance general. Entonces aquí tenemos nosotros para el análisis financiero, entonces, ¿cuáles son los principales o los principales estados financieros? Entonces, generalmente son dos, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Estos dos. Entonces, pongamos aquí nosotros para el análisis financiero. Pondrán como pregunta, por favor. Para el análisis financiero, ¿cuáles son los dos estados financieros básicos? Así pongamos mejor. Para realizar el análisis financiero, ¿cuáles son los dos principales estados financieros básicos? Así pónganle la pregunta. Para realizar el análisis financiero, ¿cuáles son los estados financieros básicos? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Entonces ustedes ponen el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Los demás son complementarios. Como les digo, costo de producción y ventas está relacionado con el estado de pérdidas y ganancias. El estado de cambio de la situación financiera está relacionado con el balance general. Entonces, los dos estados financieros básicos para realizar el análisis financiero son el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. ¿Ya está puesto? Ya, Inge. Ya. Por favor, irán ahí revisando, irán anotando, ya vamos sacando nosotros las respectivas, ¿no? Estas son como simulaciones de preguntas, posibles preguntas que pueden estar dentro del examen. Entonces tenemos el estado de situación financiera o balance general. Vean aquí, es un documento que muestra la situación financiera de la empresa en una fecha determinada, razón por la cual, ¿sí? El estado de situación financiera, ¿en qué se clasifica? Entonces, en otras palabras, el balance general, ¿en qué se clasifica? ¿Sí? El balance general, este es el estado de situación financiera o balance general. El balance general, ¿en qué se clasifica? En activos, pasivos y patrimonio. El balance general, ¿en qué se clasifica? En activos, pasivos y patrimonio. ¿Ya? En activos, pasivos y patrimonio. ¿Ya está puesto? Ya. Me avisan, por favor. Ya, Inge. Aquí hace una descripción del activo, ¿sí? En activo corriente, fijo y diferido. Entonces no vamos a entrar mucho en detalle esto porque tendríamos que nosotros también ver lo referente a las normas internacionales de contabilidad y de información financiera. Entonces aquí tenemos el activo corriente o circulante. Esto no es ninguna, ¿cómo se puede decir? Clasificación de cuentas, sino
¿De qué está estructurado, por ejemplo, el activo? ¿De qué se estructura el activo? ¿De qué está estructurado? ¿En qué se clasifica el activo? ¿En activo corriente o circulante? ¿En fijo y diferido? Ya, entonces pongan, por favor, el activo. El activo. ¿En qué se clasifica o cómo está estructurado? Así pónganle, por favor. El activo, ¿en qué se clasifica o cómo está estructurado? Ya estamos ahí. Sí, Inge. Ya. Entonces, el activo, ¿en qué se clasifica o cómo está estructurado? 2 puntos. La respuesta, en activo circulante o corriente. Aparte, ¿no? Primero, activo circulante o corriente. Segundo, activo fijo. Y tercero, activo diferido. No irán a confundirse. Esto no es ninguna clasificación de cuentas o plan de cuentas de los activos, sino que la estructura del activo. La estructura, como está clasificado el activo, en activo circulante o corriente, en activo fijo y en activo diferido. Como les decía, no vamos a entrar mucho en detalle a esto porque tenemos que basarnos en las normas internacionales de contabilidad y en las normas de información financiera. ¿Sí? Entonces, el activo corriente o circulante. Ya, entonces, por ejemplo, aquí decimos, a ver, Mateo, ¿qué es el activo? Pues, a ver, compañero Mateo, ¿qué es el activo? Ya se ha ido, ya se ha perdido. A ver, Melanie, ¿qué es el activo? Los bienes de la empresa. Son todos los bienes, tanto en efectivo como materiales y derechos de cobro de propiedad de la empresa. ¿Sí? Ese es el activo. Como les digo, hay diferentes definiciones que en realidad llevan a lo mismo de los distintos autores. El activo corriente son aquellos bienes, ya sabemos, tanto en efectivo como materiales de propiedad de la empresa, que tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Entonces, este activo corriente o circulante, ¿en qué se clasifica o en qué se divide? En disponible, en exigible y en realizable. ¿Sí? Entonces, pongan por favor, ¿en qué se divide el activo corriente o circulante? ¿En qué se divide el activo corriente o circulante? Pero por favor avísenme si ya tienen o no. Sí, Inge. Ya. Entonces, ¿en qué se divide el activo corriente o circulante? Se divide aparte, ¿no? En activo disponible, activo exigible y activo realizable. Activo disponible, activo exigible y activo realizable. Entonces, así como referencia a esta división del activo corriente, en lo que se divide el activo corriente o circulante, entonces dicen disponible. El disponible consiste en el efectivo, en el dinero que tiene la empresa. Como todo activo es de propiedad de la empresa, por eso el disponible se hace referencia al efectivo, al dinero que tiene la empresa.
El exigible tiene que ver con los derechos de cobro, que es de propiedad de la empresa. ¿De dónde proceden? El exigible, sí, de las ventas a crédito. Sí, generalmente las mayores cuentas son de las ventas a crédito. Entonces tienen cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Y el realizable representa aquel bien. Como habíamos dicho, no son los bienes materiales, ¿sí? Entonces el realizable es aquel bien que es objeto del objeto del negocio de una empresa, como son los inventarios de mercaderías o de productos terminados. También se incluyen los inventarios de materia prima y también los inventarios de productos en proceso. Pero fundamentalmente aquí es aquel bien que es el objeto del negocio de las empresas, de muchísimas empresas, como son los inventarios de mercaderías o de artículos o terminados. Entonces aquí tenemos el activo fijo, tenemos asimismo el activo fijo, que son también bienes de propiedad de la empresa, que deben ser usados en las actividades exclusivas de la empresa, que tienen un valor representativo y sobre todo tienen una vida útil relativamente larga. Entonces aquí tenemos activos fijos, los tangibles, los intangibles, terrenos, edificios, maquinaria, muebles de enseres, vehículos, equipos de oficina. Sí. Los activos diferidos son aquellos gastos en que incurre la empresa para su constitución, instalación, organización. El otro componente es el pasivo. El pasivo no le vamos a hacer mucha referencia porque en una sola palabra se define el pasivo. ¿Sí? El pasivo se define en una sola palabra. El pasivo quiere decir deudas. ¿Qué es el pasivo? Son las deudas de la empresa. Y tenemos generalmente, la mayor parte de empresas tienen dos tipos de pasivos. Generalmente. Sí, la mayoría. Que son pasivos corrientes o circulantes, es decir, los pasivos a corto plazo, que son deudas, y los pasivos a largo plazo. ¿Sí? Los pasivos circulantes son deudas a corto plazo, no mayores a un año. Y los pasivos a largo plazo son deudas, son obligaciones adquiridas por la empresa, pero son a plazos mayores de 2 años, 3 años, 4 años. Las cuentas no nos vamos, como les digo, a establecer aquí dentro de cada una de ellas. Y el otro componente que es el patrimonio, que es la aportación representada en términos monetarios, la aportación de los socios, de los accionistas, de los propietarios de la empresa. Y que comprende esta aportación con el nombre de capital más las utilidades o si es que obtuviese pérdidas, pondrían menos las pérdidas obtenidas. Estas aportaciones que hacen al inicio de las actividades de una empresa, que hacen los que están de propietarios, de los que están socios, accionistas de la empresa, ¿sí? Generalmente, por constituirse como empresas de derecho a través de las normativas de la ley de compañías y a través de la superintendencia de compañías, esa aportación se transforma en el capital social de la empresa. Ese capital, luego, como está representado en términos monetarios, se lo establece en acciones nominativas que tienen un valor monetario cada acción. Entonces va a tener un número determinado de acciones que va a estar representado ese capital de la empresa. Aquí este capital. También tiene reservas y los resultados de la utilidad o pérdida del ejercicio. Eso a largos rasgos en lo que tiene que ver con el balance general y el estado de resultados.
Asimismo, es un documento que muestra en forma detallada los ingresos provenientes de las actividades de la empresa y también los gastos incurridos dentro de esas actividades de la empresa, en la cual se puede determinar si es que se ha obtenido utilidad o se ha obtenido pérdida dentro de ellas. Entonces aquí el estado de pérdidas y ganancias se divide en dos grandes grupos. El primero, los ingresos, y el segundo, los costos y gastos. Entonces la diferencia de los ingresos menos los gastos nos puede dar la utilidad o pérdida del ejercicio en un periodo determinado. Ya, entonces pongan por favor, ¿cuáles son los dos grandes grupos en que se divide el estado de pérdidas y ganancias? ¿Cuáles son los dos grandes grupos en que se divide el estado de pérdidas y ganancias? ¿Ya está puesto? ¿Puede repetir, Inge, por favor? A ver, ¿cuáles son los dos grandes grupos en que se divide el estado de pérdidas y ganancias? Ya está. ¿Cuáles son, Inge? Digo, ya copiaron la pregunta. ¿Ya está copiada? Sí, Inge. Ya. Entonces estaba así puesto, ¿no? ¿Cuáles son los dos grandes grupos en que se divide el estado de pérdidas y ganancias? Entonces, aparte, primero, ingresos y segundo, gastos. Primero, ingresos y segundo, gastos. ¿Ya? Entonces, primero, ingresos y segundo, gastos. Ingresos y segundo, gastos. Qué buenas noches. Buenas noches. ¿Y de dónde asomas? Gracias, Inge. Es que recién llego a mi casa. No puedo ingresar pronto. Diego también es. Ya. Ya, entonces, igual, ¿no? Estos dos grupos, ingresos y gastos. Y el segundo, los gastos. Ya, entonces, pongan otra pregunta. Son preguntas pequeñas, ¿no? ¿Cuándo la empresa obtiene utilidad? ¿Cuándo la empresa obtiene utilidad? La respuesta
cuando los ingresos son mayores que los gastos. Cuando los ingresos son mayores que los gastos. Y lo contrario, ¿no? Cuando una empresa obtiene pérdida, cuando la empresa obtiene pérdida, cuando los ingresos son menores que los gastos. Entonces aquí pues se puede hacer una sola pregunta de las dos respuestas, ¿no? ¿Cuándo la empresa obtiene utilidad y cuándo la empresa obtiene pérdida? Entonces la primera. Obtiene utilidad cuando los ingresos son mayores que los gastos. Y segundo, obtiene pérdida cuando los ingresos son menores que los gastos. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? No, Inge, Ya, ninguna. entonces aquí, como ven ustedes, el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Ingresos, todo está representado en términos monetarios. Y los ingresos, ya saben ustedes, la principal cuenta de ingresos son las ventas. Los costos es únicamente costos y gastos al final. Al final son egresos de recursos que realiza la empresa. ¿Sí? Lo que sucede es que el destino que tienen los costos es para la actividad productiva y los gastos es para la actividad de comercialización. Eso nada más. Al final, sí tenemos que restar los ingresos, esto unir en uno solo los costos y los gastos y restar. Algunas empresas, las industriales, tienen costos, sí. Las comerciales, en cambio, no tienen costos, tienen gastos. Incluido el famoso costo de ventas que tienen dentro de eso. Y estos gastos se dividen en gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Esto en referencia a estos dos principales estados financieros. Porque también la descripción de los gastos administrativos, de los gastos de ventas, gastos financieros, es también por la cantidad de rubros que tienen los mismos. Si nosotros vemos los gastos administrativos, comenzando con los sueldos, ¿sí? Sueldos, mantenimiento, viáticos, honorarios, servicios básicos, una gran cantidad. Los gastos de venta están relacionados con la promoción, difusión de los productos que comercializa la empresa. Y los gastos financieros están relacionados con aquellos desembolsos de dinero que hace la empresa, sí, referente a las actividades relacionadas con el sector bancario y financiero, tanto público como privado. Entonces aquí van algunos impuestos que son impuestos financieros, ¿sí? Los trámites bancarios, ese es un gasto financiero. Los intereses que se paga por los préstamos obtenidos o por los créditos obtenidos, los intereses son gastos financieros. Acá, en cambio, en los gastos de ventas, publicidad, propaganda, ¿sí? Generalmente eso, ¿no? Y aquí en los gastos administrativos, sí, una gran cantidad que se tiene dentro de eso. Los arriendos, los seguros, mantenimiento, guardianía, etcétera, un sinnúmero de gastos que tiene. Siendo el principal rubro de los gastos administrativos los sueldos del personal de la empresa. Entonces esto a breves rasgos referentes a los estados financieros básicos principales que son utilizados, que son analizados
dentro de estas técnicas del análisis financiero con la finalidad de conocer la situación financiera, la situación económica y financiera de la empresa. Nos pasemos nosotros de aquí a conocer las técnicas de análisis financiero. Ya, entonces pongan por favor. ¿Cuáles son las técnicas de análisis financiero? ¿Ya notaron? Sí, Inge. ¿Cuáles son las técnicas de análisis financiero? Dos aparte. Primero, análisis financiero vertical. Segundo, Análisis financiero. ¿El otro cuál era, Inge? a ver, ¿cuáles son las técnicas de análisis financiero? Entonces, aparte, primero, análisis financiero vertical. Segundo, análisis financiero horizontal. Tercero, análisis de índices o indicadores financieros. Y cuarto, origen y aplicación de fondos. Inge, ¿puede repetir el tercero y cuarto, por favor? No lo Ya, escuché. a ver, les repito. Primero, análisis financiero vertical. Segundo, análisis financiero horizontal. Tercero, análisis de índices o indicadores financieros. Y cuarto, origen y aplicación de fondos. Y cuarto, origen y aplicación de fondos. ¿Ya? ¿Ya está completo? A ver, no les oigo, ya tenemos, ¿sí está completo? Sí, Inge, ya está Sí, completo. Inge. Ya. Entonces pasamos nosotros aquí, ¿no? Ya viene esto, es pura práctica, pura práctica. Entonces vamos nosotros a revisar el documento a ver si también podemos nosotros elaborar este tipo de preguntas de opción múltiple. Porque como les digo, lo demás es pura práctica aquí. ¿Sí? Entonces tenemos el primero, el análisis financiero vertical. Entonces, este análisis financiero vertical, también denominado estático, está representado en forma porcentual, con base 100. ¿Sí? Más conocido como análisis estructural o vertical. Entonces, evalúa la estructura interna de los estados financieros, solo en porcentajes. Entonces, cogemos el balance general, establecemos nosotros los activos que equivalen al 100% y cada cuenta
que pertenece a los activos tendrá un porcentaje de ese 100%. ¿Sí? Y el análisis financiero, como es el balance, del balance general, la otra parte que es el pasivo y el patrimonio, ambos pasivo más patrimonio representará el otro 100%. Y vamos